Lucas capítulo 23, versículo 32 al 46. ¿Están ahí, hermanos? Aleluya. Dice la palabra del Señor, la leemos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagáis, dice la Escritura, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados les injuriaba. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Título de este mensaje, hermanos: tres cruces, solo una marca nuestro destino. Tres cruces, pero solo una marca nuestro destino. Puede tomar su lugar, esté atento a la voz del Señor. Aleluya. Y vamos a comenzar con una pregunta. Una pregunta que tal vez no solamente yo me hice, sino tal vez más gente se ha hecho esta pregunta: ¿por qué crucificar a dos más y no solo uno? ¿Por qué meter dos más en la crucifixión de Jesús? ¿Por qué no solo fue Jesús? ¿Por qué tendrían o por qué tenían que ser tres cruces y no solamente una cruz? ¿Por qué? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiso decirnos con esta acción? ¿Qué quiso anunciar cuando en lugar de ser crucificado solamente Él, a su lado había dos malhechores, dos cruces más? Tiene un simbolismo. Esto está cargado de teología. Esto está cargado de lo que Dios desea hablar. ¿Por qué tres cruces? Quiero, hermanos, comenzar explicándoles acerca de lo que era una crucifixión en aquel tiempo. ¿Qué es
¿O qué era? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué comenzó? ¿Y a quién se le aplicaba? La crucifixión, hermanos, era practicada en tiempos solamente de guerra. Los cartagineses, los egipcios y por último los romanos adoptaron esta terrible muerte. Pero solamente lo hacían en tiempos de guerra, con los malhechores, con los maleantes, con los malvados, con aquellos perversos, con gente mala. Solamente lo hacían de esa forma. La crucifixión, antes de sufrir la tal, se azotaba al prisionero, se le castigaba fuertemente, hasta casi dejarlo muerto, para que ya la crucifixión fuera más sencilla y más fácil, para que su muerte fuera aún más agobiante y más dura. Se hacía atando o clavado al condenado en un cepo, en un tronco, donde lo golpeaban, donde lo azotaban. La muerte por crucifixión era por paro cardíaco, no era por otra cosa. Era por paro cardíaco, no por la hemorragia de la sangre. Las víctimas no morían habitualmente antes de los 2 o 3 días siendo crucificado. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Aceleraban el proceso. Se adelantaba la muerte, rompiéndole las piernas. Era algo que tenían acostumbrado. Ya con ese dolor se aceleraba la muerte de los condenados. Les rompían las piernas. Cuando el condenado estaba aún todavía durando para morir, se encendía fuego al pie de la cruz. ¿Sabe para qué o cuál era el propósito? Para que el humo sofocara al crucificado y sus pulmones colapsaran y pudieran morir. Eso es lo que sucedía. Un acto terrible, algo totalmente muy duro para las personas que morían de esta manera. Dicen que hoy en día, hermanos, han buscado las mejores formas de llevar a cabo una muerte. Y han buscado con los mayores expertos en que sea una muerte que no tenga dolor. Todo lo contrario de aquellos días. Hoy han aplicado lo que es la inyección letal, donde han experimentado que el condenado no sufre, sino simplemente la inyección causa que todo su organismo, su corazón, sus latidos, la sangre no bombea al cerebro y todo se paralice, se congele y en un instante la persona muere. Como que si la muerte fuese algo tan simple. A lo que voy, en aquel tiempo, hermano, la prolongación de la muerte y el sufrimiento era lo que más disfrutaban los contrarios, los rivales. Cuando encontraban a un malhechor para dar ejemplo a los demás, cuando encontraban a un rival, cuando agarraban a alguien, cuando estaban en guerra, lo que querían era que la muerte, el dolor, el sufrimiento se prolongara mucho más para que sintiera el dolor y la angustia de la muerte, para que fuesen respetados. Eso fue lo que sucedió con nuestro Señor. Pero ahora vamos al punto principal. 3 cruces. ¿Qué simboliza esto? 3 cruces. Pero en medio de esas 3 cruces solamente una era efectiva. Un sacrificio era el que valía. Los otros no servían de nada.
Los otros estaban pagando, como dice uno de los malhechores, por lo que ellos hicieron. Pero uno, hermanos, un sacrificio era el que valía. Y yo quiero explicar primeramente las dos cruces. La que estaba a la derecha y la que estaba a la izquierda. Y al final quiero explicar la cruz que estaba en medio. Primeramente, hermanos, la cruz que todos miran. Dice la Biblia, Lucas capítulo 23, versículo 35. Dice así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. La gente se burlaba, los gobernantes, viendo las cosas, los prodigios, los milagros que el Señor había hecho. Aún con todo ello no había entrado el temor en ellos, sino simplemente miraban, aleluya, con escarnio aquel acto de sufrimiento de parte del Señor. La Biblia dice que estaban mirando, todos se acercaban y simplemente se limitaban a ver donde estaba colgado el Señor, donde estaba crucificado. Y algunos exclamaban: salvó a muchos, ¿por qué no se salva a él mismo? ¿Por qué no se baja de la cruz? ¿Por qué no se sale de ahí? ¿Por qué no se baja? Pero lo hacían con un sentido de desprecio hacia él, no con un sentido de compasión, no con un sentido de temor, no con un sentido, gracias hermano, no con un sentido de arrepentimiento. Todo el pueblo estaba mirando. Los gobernantes se burlaban. Era un espectáculo, hermanos, que la gente no tenía por qué perderse. Era simple un espectáculo. Ellos jamás se imaginaban que era el acto, hermanos, que cambiaría la historia. Ellos nunca se imaginaban que era un acto, el acto tan precioso que en ese mismo momento ellos estaban mirando y experimentando el peso del pecado que se cargaba en esa cruz. No imaginaban que el Señor estaba partiendo los tiempos, que el Señor estaba quitando la condenación de la muerte, que en ese momento, hermanos, el Señor le estaba dando vida a la humanidad por medio de ese sacrificio. Ellos ni siquiera se imaginaban eso. Era un espectáculo para ellos. Todos se burlaban de Jesús. Todos. La cruz era una burla. Solamente. Y si trasladamos ese tiempo a los tiempos de hoy, para muchos el acto de la cruz es un acto de burla. No hay peso. Es un acto para burlarse, es locura para muchos. Ya eres cristiano, ya eres hermanito, ya cambiaste de religión, dejaste la religión y ahora te cambiaron, te lavaron el cerebro, te lavaron el coco y ahora eres hermano, eres un aleluya. Hermanos, es un acto de burla, es un acto de desprecio. No se imaginan, hermanos, realmente el sentido que tuvo el acto de la cruz. Cuando nosotros hablamos de la cruz, rápidamente nos imaginamos y podemos mirar un instrumento, una cruz física. Pero no, yo no les estoy hablando de dos maderos cruzados que simbolizan la cruz. No,
Yo les estoy hablando de un simbolismo diferente del acto que se llevó en ese madero. ¿Qué representa la cruz? Mire, si usted no sabía esto, se piensa que no fue hasta el siglo IV que se comenzó a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Dentro de la cultura, los primeros cristianos, la cruz la tenían como una connotación negativa, como un simbolismo de dolor, de sufrimiento, y eso es lo que la Biblia describe. Pero en sí, hermanos, sobre esa cruz se llevó a cabo el acto más maravilloso, y gracias a ese acto usted y yo podemos tener esperanza de vida eterna. Por causa de ese acto tan sublime en aquel madero de sufrimiento, hermanos, usted y yo podemos estar una eternidad con Dios, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más dolor, donde no va a envejecer, donde vamos a permanecer, hermanos, por una eternidad con nuestro Dios. Ese acto marca algo muy agradable para nosotros. En aquellos tiempos, hermanos, el simbolismo de los cristianos lo asemejaban con un pez. Ese era el simbolismo para los cristianos. El dibujo del pez. Hoy día hay personas a las que les gusta llevar una cruz colgada. El simbolismo. Una cruz física. Incluso al Cristo crucificado. Y llevan esa cruz, hermanos, como protección, como amuleto, como diciendo: estoy protegido si traigo esta cruz física colgada en mi pecho, en mi cuello. Cuando eso no es realmente el significado de la cruz. La cruz en sí, hermanos, el instrumento en sí misma, la cruz no tiene ningún poder. No tiene ningún valor, no tiene ninguna protección. Para aquellos que cargan una cruz como amuleto en su pecho grande y dicen: con esta cruz yo puedo incluso reprender los demonios, y con esta cruz hago correr a los demonios. Con esa cruz hasta el demonio le puede dar, porque no hay ningún poder en ella. No existe el poder. La cruz en sí misma no tiene poder. Su poder, hermano, y relevancia vienen del que fue clavado en la cruz, del que fue puesto en ese instrumento. Eso es lo importante, del que fue crucificado ahí, en ese instrumento de muerte. El mismo Dios encarnado, su muerte en la cruz y en su resurrección es el simbolismo más grande y el poder, aleluya, que Dios llevó a cabo para vencer a la muerte y a Satanás en ese acto glorioso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, del versículo 1, para que usted se dé cuenta. Dice en la versión actual: la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no puede quitar los pecados. Ese sacrificio de los animales no podía quitar el pecado. Toda la antigüedad los sacerdotes hicieron esto. ¿Y sabe qué? En lugar de quitar el pecado iba aumentando. A tal grado, hermanos,
que ese pecado los estaba alcanzando. Pero tuvo que suceder algo, tuvo que hacer Dios algo. Y dice aquí, por eso cuando Cristo viene a este mundo, Hebreos 10, 5 y 6, le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, el salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció un sacrificio nuevo. Dios nos elige porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces, todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Ese sacrificio, hermanos, el sacrificio de aquel que fue sacrificado en medio de las otras dos cruces, es el que tiene el valor. La gente mira la cruz y se burla. La gente mira la cruz y no hay pesar en ellos. La gente escucha de Jesús que murió en la cruz para darnos vida y muchos siguen sus caminos, muchos siguen sus deleites, no obedecen a lo que Dios demanda. Esos son los espectadores que están afuera. Esos son los espectadores que simplemente pasan y miran a los hermanos y en lugar de traer contrición a su espíritu se burlan de los hermanos y pasan. Mira los aleluyas, mira cómo lloran, mira esto, y se la pasan metidos ahí y son hipócritas y son esto y son lo otro. Esos son los que miran la cruz y solamente se burlan. Ahora, hay una cruz que estaba a la izquierda del Señor. La cruz que estaba a la izquierda. Esa cruz, hermanos, mire lo que representa. Esa cruz, la cruz que mira abajo. Dice el versículo 39. Dice así: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cuestionando lo que Dios era, cuestionando, aleluya, el sacrificio de Jesús, cuestionando al mismo Jesús, y le dice: si tú eres el Cristo. No creía, pero le tiró por si acaso sacaba beneficio de lo que Jesús era. Y le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Este le dice que se baje de la cruz, que lo salve a él solamente. No le importaba su condición, no le importaba arrepentirse de corazón. Él lo que quería solamente era un milagro en ese momento para que lo bajara, le hiciera un milagro y seguir haciendo las cosas malas que él hacía. Eso era lo que le importaba. Él pensaba que tal vez si se salvaba podía seguir su vida como la que tenía antes. Este hombre veía a la tierra, a su vida pasada. No le importaba tanto el arrepentimiento,
No le importaba tanto el humillarse ante Dios. No le importaba tanto el temor a Dios. No le importaba tanto la salvación de su alma, la salvación eterna, sino le importaba más, aleluya, recibir el beneficio de Jesús en ese momento y solamente que lo salvara de morir para seguir haciendo sus fechorías. Hermanos, muchos usan a Jesucristo, a la cruz de Cristo, solamente como un puente para conseguir lo que se desea, lo que desean. Porque en una desesperación buscan de todo. Buscan brujos, buscan chamanes, buscan a Cristo solamente para recibir lo que necesitan en ese momento. No lo buscan con el afán de arrepentirse, de humillarse y de pedirle perdón y vivir una vida diferente. Solamente buscan un alivio para la crisis que están pasando. Y podemos mencionar mucha gente que en esa crisis, que en ese momento de dolor, de angustia, buscan desesperadamente que alguien los alivie para después continuar viviendo una vida desordenada. Esos son los que están en la cruz de la izquierda. ¿No se han dado cuenta que mucha gente pide un milagro de Dios? Y Dios viene como un padre compasivo, como un padre que realmente está ahí y viene y les concede el milagro. Y la gente en ese momento se alegra y le dice gracias Dios, pero después siguen caminando haciendo lo malo. Le vuelven a dar la espalda a Dios hasta una nueva necesidad, hasta un nuevo momento donde se encuentren en crisis y nuevamente requieren el milagro de Dios. El que estaba a la cruz, a la izquierda del Señor, él miraba lo terrenal. Esta cruz mira lo terrenal. Mira las cosas de abajo, no mira las cosas de arriba, mira las cosas de abajo, esperando solamente el beneficio de Dios. Hay mucha gente que solamente busca los beneficios de Dios. No busca a Dios en sí, sino busca sus beneficios, sus milagros. Señor, mira, dame esto, Señor. Yo quiero esto, Señor. Sáname, Señor, provéeme. Señor, dame, Señor, dame. Y solamente quieren el beneficio. No quieren al que da los beneficios. Porque el que da los beneficios también demanda. Demanda muchas cosas. Demanda santidad, demanda pureza, demanda sacrificio, demanda esfuerzo, demanda muchas cosas, pero es ahí donde ya no nos conviene. Esto es lo que simboliza la cruz a la izquierda del Señor, que solamente lo usan como un puente en su desesperación o en sus problemas. Y solamente allí piensan acudir a la cruz de Jesús y luego de que sean ayudados, regresar a su vida pasada. Ese no es el propósito. Ahora vamos a ver la cruz de la derecha. La cruz de la derecha tenía otro sentido. Tenía otro pensar, tenía otra mirada. La cruz que estaba a su derecha, el malhechor que estaba a su derecha, la cruz que representa a aquellos que miran arriba, aquellos que anhelan lo que está arriba, aquellos que se humillan, aquellos que se abajan, aquellos que realmente están dispuestos a sacrificar su propia vida para un día obtener la que está en el reino. Eso es lo que representa la cruz de la derecha. Dice el versículo 40 y el 42. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hecho. No ha hecho nada malo para que esté mereciendo lo que está pasando o lo que le está sucediendo. Nosotros tenemos razón porque hemos pecado, hemos cometido tantos delitos y tenemos razón de que nos traten de esa manera. Tienen razón las autoridades de que nos cuelguen, de que nos sacrifiquen, de que nos maten, pero estaba reconociendo sus errores, ese hombre. Esa cruz estaba reconociendo, hermanos, su bajeza, estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo que él realmente merecía lo que le estaba pasando. Él estaba reconociendo que el que estaba al lado se estaba sacrificando aún no habiendo cometido ningún delito. Se estaba sacrificando por aquellos que realmente hemos pecado. Jesús en una ocasión cuenta una parábola y les dice: bajaron al aposento 2 personas. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Y el fariseo se exaltaba diciendo: Señor, mírame, yo diezmo. Señor, mírame, yo oro tantas veces, ayuno 3 veces a la semana. Mira, Señor, yo todo esto hago. Yo ayudo a las viudas. Yo hago esto, yo hago lo otro. Y se exaltaba y se sentía grande. Y se le podía notar la soberbia. Mientras que aquel publicano, con la cara abajo, con su mano dándose en el pecho, decía: no soy merecedor, no soy merecedor, soy un pecador, reconozco mi pecado, no soy digno de ti, Señor. Y les dice el Señor: ¿saben quién salió perdonado de ese cuarto? Aquel que se humilló, aquel que reconoció su error, aquel que reconoció su bajeza, aquel que se abajó, aquel que se humilló, porque el que se humilla será exaltado, pero aquel que se enaltece, dice el Señor, será humillado. Hermanos, vale más humillarnos ante la poderosa mano de Dios. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted sea, usted siempre tiene que bajar la cabeza delante del Señor y reconocerlo a Él como el único y soberano Dios de toda la historia, porque Él no había pecado, mas sin embargo dio su vida por los pecadores. Él puso su vida por aquellos que sí hemos pecado. No tenía por qué morir el Señor, no tenía por qué pagar de esa manera, pero Él había hecho una promesa desde la antigüedad, que Él nos regresaría lo que el diablo nos había robado. Desde el momento en que Dios hace al hombre del polvo de la tierra, les da promesas y les dice: miren, ustedes van a cuidar de todo esto se los doy, es de ustedes, ustedes tienen control de los animales, ustedes pueden hacer aquí lo que ustedes deseen, son eternos, son limpios, son puros, son santos, todo esto yo se los doy. Pero viene Satanás y les roba lo que Jesucristo, aleluya, nos había entregado. Y Satanás viene con engaños, con mentiras, y nos arrebata, así como se le arrebata el dulce a un niño. Así Satanás vino y le arrebató todo lo que Dios le había dado al hombre.
Pero Dios no se quedó quieto. Pero Dios no se quedó estático. Y Él dijo en sí: yo le he dado todo esto a mis hijos. No tiene por qué venir nadie y robárselos. Pero ya el hombre no podía rescatarlo. El hombre no podía obtener lo que había perdido. Así que el Señor mismo hizo una promesa y Él dijo: porque yo mismo que hablo estaré presente y les daré un nombre, y por causa y por medio de ese nombre voy a rescatar y voy a traer nuevamente a ustedes lo que el diablo les robó. Pero tenía que haber sufrimiento, pero tenía que haber dolor. Y Jesucristo, hermanos, estuvo dispuesto a pasar todo ello para regresarnos lo que el diablo nos había quitado. Ahora el Señor, por medio de la cruz, por medio del sacrificio, viene y le roba. No es que le robe, le toma todo lo que el diablo nos había quitado y nuevamente nos lo entrega a nosotros. Y muchos despreciamos eso. Pero la cruz que mira arriba, no. Ese hombre le dice al Señor en el 42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Después que lo reconoce, después que reprende al otro malhechor, después que reconoce su bajeza, después que reconoce lo que él necesitaba, le dice al Señor, afirmando que Él era Dios, afirmando que Él necesitaba de Él, le dice: acuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. Tenía el temor a Dios, reconoce su pecado, justifica a Jesús, quien muere en su lugar. Él no deseaba mirar abajo, hermanos, como nosotros no tenemos que desear mirar abajo. Mirar las cosas de abajo, las cosas que nos dañan, las cosas que nos pueden llevar a una condenación eterna, las cosas que nos pueden condenar por una eternidad. No va a ser un día ni dos, no va a ser un año ni 2 años en el cual va a estar sufriendo en una desesperación. Va a ser eternamente. ¿Usted puede entender eso? Eternamente. No va a haber descanso. Sufrimiento día y noche, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, meses tras meses, año tras año, y que no tenga fin. Y que el sufrimiento nunca se pare, nunca llegue a su fin. Hermanos, esto es terrible. Esto es algo que se me eriza la piel al poder imaginar tan solo el sufrimiento que le espera a aquellos que no ven esta cruz. La cruz que ofrece salvación y vida eterna. Usted puede deleitarse aquí un día, 2 días. Usted puede perderse en un placer. Usted puede disfrutarlo al máximo, hermanos, pero este es un segundo de placer. Esto es un momento que pasa, un momento fugaz, pero la condenación, pero el sufrimiento va a ser eterno. Piense en eso. La Biblia nos exhorta y nos dice: ¿hay algún inteligente aquí? ¿Hay alguien inteligente aquí? Busque a Dios. Nos conviene buscar esa cruz. Nos conviene buscar ese acto de la cruz. Uno miraba hacia abajo, pero el otro miraba hacia arriba. Miraba hacia el reino de los cielos y pidió perdón, se humilló. ¿Y sabe qué sucedió cuando él se humilló y pidió perdón? Dios lo perdonó. Es que Dios, hermanos, para eso murió, para darnos perdón. Dios no murió solamente
para a ver si le place, ¿no? Dios murió para darnos perdón. El Señor Jesucristo lo dijo: yo he venido a salvar a los pecadores. Y cuando habla de salvar a los pecadores se refiere a toda la humanidad, porque todos hemos pecado. Si hay alguien aquí que nunca ha pecado, levante su mano para felicitarme y para colgármele de sus pies cuando vaya al cielo. No hay, no existe. Todos hemos pecado y necesitamos perdón, necesitamos humillarnos, necesitamos esa cruz. Ahora piense en esto: ¿qué cruz representa su vida? ¿En cuál cruz usted se identifica? ¿Cuál es la cruz en la que usted se identifica? ¿En la cruz que estaba a la izquierda de Jesús? Aquellos que solamente buscamos beneficio de Dios, pero no queremos lo que Dios nos exige. ¿O esa cruz que estaba a su diestra, a su derecha, la cual se reconoce, se humilla, pide perdón y mira solamente las cosas de arriba? ¿En cuál se ve usted? ¿En cuál? Es mejor reconocer, y con esto termino, hermanos, es mejor reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. Poder mirar hacia arriba significa entregarse a Dios. El mirar hacia arriba significa entregarse a Dios, prometer y desear que sea Dios quien domine nuestra vida, saber que Él murió por nuestra culpa. Es restauración y vida eterna para nosotros. Cuando usted acepta a Jesucristo, cuando usted acepta el sacrificio de Jesús, usted no tiene que pedirle beneficios a Dios, porque en el paquete de la salvación viene todo incluido. Usted no tiene que andarse preocupando por decir: Señor, te voy a aceptar como mi Salvador, pero necesito que me des, necesito que me sanes, necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro por mí. ¿Sabe por qué? Porque todo ello ya se pagó en la cruz. ¿Necesita sanidad? La Biblia dice que en la cruz fue comprada nuestra sanidad. El Señor ahí quitó nuestras enfermedades y las clavó. Necesita libertad. Hay algo que lo agobia, hay algo que lo oprime, hay algo que no lo deja, hay algo que usted está atado a él. El Señor dice que ahí nos libertó, en el acto de la cruz. Ahí está todo. Ahí está todo. Solamente basta voltear a esa cruz, voltear a ese acto, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra humillación, pedirle perdón a Dios, humillarnos para que sea el Señor perdonando nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. Póngase de pie. Aleluya. Termino con esto. El camino al reino de Dios solamente lo va a llevar a través del sacrificio de la cruz. No hay otro camino. Solamente a través del camino de la cruz que Jesucristo abrió para la humanidad entera. Tres cruces, pero solamente una
nos lleva a un destino eterno. Y esa cruz, en esa cruz donde murió Jesucristo, esa cruz es la que nosotros debemos de anhelar y tenemos que buscar y reconocer nuestra bajeza y nuestra necesidad de Dios. Hubo un sacrificio y ese sacrificio fue hecho por ti y por mí. Tú puedes mirar como espectador, tú puedes pasar, aleluya, como un simple espectador y poder criticar y poder hasta burlarte de la cruz, del acto de la cruz. Tú puedes estar representando al que estaba al lado izquierdo de Jesús y pedirle beneficios y pedirle que te ayude en momentos difíciles, y tal vez lo va a hacer, y tal vez te va a sanar, y tal vez te va a ayudar en los momentos complicados. Pero si tu propósito solamente es obtener el beneficio y seguir viviendo de la misma forma, dura va a ser tu término. Pero la cruz que estaba a la derecha representa a aquellos que reconocen a Dios, que se humillan delante de su presencia, que reconocen a Jesús como el único y soberano Dios, como aquel que pagó por nuestras faltas, como aquel que pagó por nuestra culpa. Entonces esa acción, entonces hermano, ese acto nos va a llevar directamente a la cruz que estaba en el centro, a la cruz que estaba en medio, a la cruz, aleluya, que estaba en ese lugar, y no tanto era el madero, sino era el que estaba en el madero. Él es el que simboliza la cruz, donde fue depositado todo el pecado, toda la maldad, la muerte, las enfermedades. Jesucristo ahí las llevó, en esa cruz central, en esa cruz que nos conduce al cielo. Aleluya.